Gracias. Uno, dos. Bendiciones, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias. Estamos terminando, ¿verdad? Ya nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Esta es dijéramos, la charla o la prédica número 33, si no me equivoco. Número 33. ¿Verdad? Y el otro miércoles, como decía el hermano Josué, vamos a concluir en los últimos versículos. Pero vamos a terminar esta noche, hermanos, el tema que comenzamos a ver la semana pasada del reino, el reino sempiterno, ¿verdad? Reino sempiterno. Dijimos que el sempiterno quiere decir que tiene un origen, pero no tiene final, ¿verdad? Eterno quiere decir sin principio, sin final. Solo Dios es eterno. Pero el reino de Dios es eterno, ¿verdad? Porque Él es como creador, como Señor, reina y ha reinado por siempre. Él no tiene inicio ni final, Él es el soberano del universo. Pero el reino que se nos describe aquí al final, el reino de Cristo como hijo de hombre, ¿verdad? Como nuestro Redentor, sí tiene un inicio. Y ese reino va a iniciar, dijéramos, en la forma en que se nos presenta aquí, a partir de que el Señor regrese. Aunque el reino de Dios ya es, ¿verdad? Y por eso Él nos enseñó a orar: vénganos tu reino. Su reino es ya, es hoy, ¿verdad? Es siempre. Pero el reino sempiterno se refiere al reino que se va a instaurar, se va a establecer en la tierra y en toda la creación con el regreso victorioso, ¿verdad?, de Jesucristo. Y eso debemos entender y ver la diferencia del reino, el reino sempiterno de Jesús. Vamos a leer del versículo 22 del capítulo 21, hermanos. Vamos a leer nuevamente aquí 21, 22 al 22, 5. Dice Juan: y no vi en ella templo, ¿verdad? Él ha descrito la Nueva Jerusalén en todos los versículos anteriores. Y dice que él ya no ve templo, ¿verdad? Ya no ve templo. Algunos hablan de la reconstrucción del templo allá en Israel, hablan del templo de Ezequiel, pero debemos de ver eso, hermanos, de una forma figurada, ¿verdad? De lo que el simbolismo, el significado. Pero en el reino sempiterno, en el reino de Cristo, en la nueva tierra, en los nuevos cielos, ya no hay templo. Eso es claro, ¿verdad? No hay templo ya, porque no hay necesidad de templo. Porque dice que el Señor Dios Todopoderoso, Él es, dice, el templo de ella y el Cordero. El Señor lo va a llenar todo en todo. Entonces no necesitamos un templo. El Señor mandó a Moisés construir el tabernáculo. Después Salomón, ¿verdad?, construyó el templo. Después lo que se conoció como el templo de la restauración. Luego el templo de Herodes. El templo de Ezequiel, pudiéramos decir. Todo esto fue una manera de Dios revelarse, ¿verdad? De que Él quería estar con nosotros, como ya vimos antes, lo que implica Dios con nosotros, Emmanuel, el tabernáculo, Dios con nosotros, que vimos en los versículos anteriores. Pero aquí dice que ya no hay necesidad porque Él es el templo de ella, de esa ciudad y de la nueva tierra y de los nuevos cielos. La ciudad, dice, no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella. No es que el sol y la luna dejaron de existir, pudiéramos decir, pero en la ciudad ya no hay necesidad de que el sol ilumine en el día, ni que en la noche la luna ilumine la noche, porque dice que la gloria de Dios la va a iluminar la nueva Jerusalén, ¿verdad? Y el Cordero es su lumbrera. O sea, ahí no va a haber noche en la nueva Jerusalén. Dice: y las naciones que hubiesen
hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas, dice, nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, ¿verdad? Lo que estamos diciendo. Y llevarán, dice, las naciones que hubieran sido salvas, la gloria y la honra de las naciones la van a llevar a la nueva Jerusalén. Y no entrará en ella, dice, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Verdad? Ya hablamos ampliamente de esto también. ¿Quiénes van a poblar la nueva tierra? ¿Verdad? Y las naciones que van a ver, van a ir a la nueva Jerusalén, que dijimos es la capital del reino. Vimos tres cosas principalmente el miércoles pasado. En primer lugar, hermanos, hablamos de que un reino, ¿verdad?, tiene diferentes elementos. No era solamente el rey y nosotros como súbditos. No, un reino tiene un territorio. Y hablamos de la nueva tierra, ¿verdad?, que vamos a heredar. Nosotros vamos a heredar la tierra, vamos a recibir la tierra por heredad. Y vimos varios pasajes. Y ese territorio, dijimos, no es solamente esa nueva tierra, pero los nuevos cielos, ¿verdad? Vamos a gobernar no solo la nueva tierra, pero los nuevos cielos también. Dijimos que vamos a reinar aún sobre los ángeles, ¿verdad? Que no sujetó el Señor a los ángeles el mundo venidero, sino a los redimidos. Pero hablamos también, hermanos, de que va a ser una sola nación multicultural, ¿verdad? Como hay ciudades hoy día en el mundo, ¿verdad? Como Nueva York, ¿verdad? Quizás que viven ahí a saber de cuántos países, y ahí encuentra usted de todo color, de toda raza, todo tipo de persona. Y entonces esa nación, ese reino, ¿verdad? Una sola nación. Entonces, pero va a estar formada por muchas naciones, dice, las naciones que hubieran sido salvas, ¿verdad? Hay naciones que existieron antes, quizás que van a estar ahí, otras que no van a aparecer, las naciones tal como las hemos conocido, pero las naciones que hubieran sido salvas, dice, andarán a la luz de la nueva Jerusalén. Y hablamos también del concepto de una sola nación, y que era el plan de Dios, ¿verdad? Que Dios le prometió eso a Abraham, el padre de la fe, ¿verdad? Haré de ti, ¿qué le dijo? Una gran nación, ¿verdad? Una nación, de ti voy a hacer una gran nación. Y dijo que en esa nación iban a ser benditas todas las familias de la tierra, todas las razas, todas las tribus, todos los pueblos, toda lengua ahí en esa nación. Íbamos a ser bendecidos todos. Y en tercer lugar hablamos de la capital del reino, ¿verdad? Que se ha descrito aquí ampliamente en el capítulo 21 y que termina aquí Juan de describir, ¿verdad? La capital donde va a estar el trono de Dios y de su Cristo, ¿verdad? Ahí vamos a ver el rostro del Señor. Mire lo que dice el versículo 1 del capítulo 22 al 5. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, que está en la ciudad, ¿verdad? Dice, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes, dice, su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá allí, dice, más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. ¿Y qué harán? Dice, y verán su rostro. ¿El rostro de quién, hermano? De Cristo, de Dios en Cristo, porque Dios, como dice Pablo allá en la primera carta a Timoteo, el capítulo 3, dice que a Dios nadie lo ha visto, ni nadie lo puede ver.
Pero el rostro que vamos a ver es el rostro de Dios en Cristo Jesús. Porque Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen del Señor, es Dios hecho hombre, ¿verdad? Y el rostro que vamos a ver ahí en el trono, en la Nueva Jerusalén, es el rostro de Cristo. El rostro de Dios en Cristo Jesús, la imagen del Dios eterno. Dice, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Porque todos, ¿verdad? Vamos a estar, todos los salvos, todos los redimidos que vamos a poblar esa nueva tierra, ¿verdad? Dijimos que vamos a ser pioneros, ¿verdad? Para poblar esa nueva tierra que vamos a heredar, vamos a recibir en heredad. Entonces nosotros que llevaremos el nombre del Señor, vamos a poder tener acceso, dice, y no habrá ahí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y entonces hablamos de esa capital. Pero lo cuarto que hablamos un poquito, hermanos, y terminamos con eso, es que dijimos de la cultura, ¿verdad? La cultura se refiere a las costumbres, a las creencias, a las prácticas, a la idiosincrasia, dijéramos, ¿verdad? Entonces el reino sempiterno, el reino de Cristo, que es un reino eterno, porque en realidad casi no hay base bíblica para hablar de un reino único de 1000 años. Realmente no, como hemos venido desarrollando, cuando Cristo venga, viene a instaurar su reino, y ese reino es eterno, es sempiterno, ¿verdad? Es un reino para siempre. Dice, reinarán, no dice que por 1000 años aquí, no que vamos a reinar por los siglos. O sea, de 1000 años por 1000 años, por 1000 años, por 1000 años, 100 años por 100 años y por miles de años, por la eternidad. Entonces, dijimos que esa cultura, hermanos, ¿verdad? Esa cultura, o sea, cómo va a ser la manera de vivir, las costumbres y todo eso. Entonces, ahí se va a cumplir plenamente lo que el Señor nos manda hoy día, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, si leemos ese versículo. Primera a los Corintios capítulo 10, el último versículo. El último es 33, el 31, hermano. Pablo dice, 1 Corintios 10, 31, si pues, dice, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Eso es lo que hoy día, hermanos, en el mundo, en las naciones, ¿verdad? En la cultura, en las culturas que hay en nuestro mundo actual, esto es lo que más falta, ¿no es cierto? Esto es lo que la gente no hace lo que hace para la gloria de Dios. La gente hace con diferentes motivos y propósitos, ¿verdad? Pero claro, Pablo le está hablando a la iglesia, nos está hablando a nosotros. Y el Señor nos exhorta aquí por medio de Pablo a que todo lo que hacemos lo hagamos para la gloria de Dios. Y Él pone quizás lo más común, lo más habitual, ¿verdad? Como es comer y beber. ¿Cuántas veces comemos y bebemos al día? Por lo menos 3, dirá alguien. Y bien hecho, ¿verdad, hermano? Y ya si incluimos el cafecito, incluimos los pastelitos, la semita, bueno, se hacen 5, aunque dicen que hay que comer, entre más veces come uno y poquito, es mejor, ¿verdad? Eso es mejor para la mayoría quizás. Pero dice Pablo, aun cuando comen y beben algo, háganlo, dice, para glorificar a Dios, ¿verdad? Ese es el desafío. Y esa es la medida que
que debemos hacer. Esa es la pregunta que nosotros deberíamos de hacernos cada vez que pensamos hacer algo, hacer algún proyecto o alguna idea, algo que vamos a hacer. La pregunta que siempre deberíamos de hacernos es, ¿esto en qué forma va a glorificar a Dios? Más si es bueno, si es malo, ¿verdad? Porque ahí se puede encontrar un montón de excusas, ¿verdad? Pero más que si es bueno o malo, el punto es si lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios, para que el nombre de Dios sea exaltado. Esa es la medida, dijéramos. Ahora, en la cultura de ese reino, hermanos, ahí la gloria, todo va a ser para la gloria de Dios. Eso es lo esencial de la cultura del reino. Dios va a ser glorificado en todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos. Es una cultura, dijéramos, enfocada en la gloria de Dios. Habacuc, en el capítulo 2, versículo 14. Tal vez lo puede poner, hermano, si es tan amable. Voy a leerlo. Habacuc, capítulo 2, versículo 14. El profeta Habacuc dice, porque la tierra, dice, será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Cuándo va a ocurrir eso? En el reino de Cristo. Eso va a ocurrir en el reino de Cristo, en este reino. Entonces, ¿por qué todo va a ser hecho? ¿Por qué la cultura, el centro de la cultura del reino va a ser la gloria de Dios? ¿Por qué? Porque la tierra va a ser llena no de la gloria de Dios, porque ya la tierra está llena de la gloria de Dios, dice el Salmo 19, dicen otros pasajes. Pero lo que va a ser llena la tierra entonces es del conocimiento, o sea, de las personas, todas las personas, como ya vimos, que van a habitar el reino, que van a vivir en las naciones, que van a poblar la nueva tierra, ¿verdad? Son todos redimidos, son salvos, ¿verdad? Son nuevas criaturas. Entonces todos van a estar llenos del conocimiento de la gloria de Dios y se va a cumplir el propósito de Dios. Entonces la cultura va a estar, dijéramos, por decirlo así, saturada de la gloria. La gloria de Dios va a saturar todos los pensamientos y todas las acciones, todas las intenciones de todos los habitantes del reino de Cristo. La gloria de Dios, la búsqueda, el descubrimiento de la gloria de Dios, la exaltación de la gloria de Dios, todo va a estar enfocado en eso. ¿Por qué? Porque toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Entonces dice el capítulo 21, versículo 24, todas las naciones, dice, que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, a la luz del resplandor de la nueva Jerusalén, de la capital del reino, dice, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche, y llevarán la gloria, dice, y la honra de las naciones a ella. Entonces, cada nación, ¿verdad? Es que no vamos a ser todos como que somos galletitas de esas que hacen con un molde, ¿verdad? No, cada persona, cada uno de nosotros, como ya dijimos, vamos a conservar nuestra personalidad, claro, redimida, ¿verdad? Las naciones, las culturas, las riquezas y las cosas que hay en la tierra, es una nueva tierra, pero ya como ya hablamos de que así como nosotros, como dijo Pablo, lo que tú siembras no es lo que va a salir, pero lo que sale viene de lo que sembraste, ¿verdad? Igual va a ser en todas las cosas, las naciones que sean salvas, o sea, sean redimidas, entonces sus propias cosas, sus propias, como dice aquí, su propia gloria, sus propias, las cosas, dijéramos, gloriosas, de honra de las naciones, dice, va a ser llevada ahí para la adoración de Cristo, va a ser llevada a la nueva Jerusalén. Pero todas esas cosas van a ser enfocadas en la gloria de Dios.
leímos y vamos a poner Bruce Milne, un escritor, dice, hablando de la cultura, dice lo siguiente, dice, nada que tenga valor fundamental de la larga historia de las naciones será omitido de la comunidad celestial. Todo lo que auténticamente refleje la verdad de Dios, todo lo que sea de valor permanente dentro de las historias nacionales y de la herencia cultural de los pueblos del mundo, encontrará su lugar, dice, en la Nueva Jerusalén. Entonces, nosotros, hermanos, la cultura, o sea, a través de toda la eternidad, ¿verdad? Se va a desarrollar esa cultura enfocada en la gloria de Dios. Vamos a desarrollar, el conocimiento se va a desarrollar como nunca antes. Si nosotros en nuestro estado de pecado actual, si el ser humano en su estado de pecado que nos afecta, que nos impide, ¿verdad? Que nos obstaculiza y que nos limita, dijéramos. Entonces imagínense un hombre redimido, una raza redimida, sin las limitaciones del pecado, vamos a tener uno, uno, dos, 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 tres. Se oye, ¿verdad? Me choqué aquí yo. Entonces tener todo el tiempo, hermanos, para conocer a Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, en el versículo 3, el Evangelio dice, y esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, a través de los siglos, hermanos, en el reino, vamos a crecer en el conocimiento de Dios. Es que la idea que a veces hemos tenido, ¿verdad? De que vamos a ir al cielo y como que es una cosa y que ya estamos y que ya no va a haber nada más. No, si nosotros vamos a seguir siendo criaturas. Y como criaturas somos finitos. Dios es infinito. Pero nosotros, aunque estemos ya redimidos, ¿verdad? Y perfeccionados en ese sentido, con cuerpos glorificados y todo eso, pero vamos a seguir siendo criaturas. Entonces, las capacidades que vamos a tener van a ser, si hoy día son tremendas capacidades, pues entonces van a ser mejores las capacidades que vamos a tener. Entonces dice, la vida eterna, dice, es que te conozcan a ti, ¿verdad? Esta es la vida eterna, en esto consiste la vida eterna, en que conozcamos a Dios y prosigamos en conocerle. Entonces la eternidad, hermanos amados, la eternidad no va a ser suficiente para llegar a completar el conocimiento de Dios. Si un niño, ¿verdad? Que cuando le despierta eso, el que comienza a descubrir las cosas, ¿verdad? Los niños. ¿Y cuál es la pregunta preferida de un niño? Cuando empieza a descubrir cosas. ¿Y por qué? ¿Y por qué, papá? ¿Y por qué? Y esa pregunta los niños la repiten. ¿Por qué y por qué? Cuando empiezan a descubrir, entonces nosotros vamos a ser como niños, descubriendo, ¿verdad? Descubriendo, asombrándonos de descubrir cosas de Dios y de toda esa nueva creación, de todos esos nuevos cielos y esa nueva tierra. No solamente dijimos, nos vamos a limitar al planeta Tierra, pero todos los planetas del universo, los que conocemos y los que no conocemos. Entonces, porque el conocimiento de Dios, hermano, no se limita a estudiar, ni hoy día, ni entonces se va a limitar a estudiar la Biblia.
Debemos de pensar en el conocimiento de Dios como cuando conozco a una persona física. Ah, ya te conozco. Bueno, pero los que estamos casados nos damos cuenta que después de 25 años de casado descubrimos cosas en nuestras esposas que no habíamos conocido en 25 años, ¿verdad? Nos llevamos sorpresas, buenas y quizás malas, no sé, ¿verdad? Descubrimos cosas que nunca habíamos conocido después de 20 años de estar casados. No sabía que te gustaba eso, o no sabía que ibas a reaccionar de esa forma. Entonces estamos hablando de conocer a Dios y las cosas de Dios. Y la vida eterna es que vamos a avanzar de una forma ilimitada en conocer a Dios y las cosas de Dios en el reino de Cristo. Amén, hermano. ¿Me doy a entender? Entonces, todo eso tiene que ver con la cultura, con el conocimiento, con todo lo que va a pasar, con toda la ordenación y con el establecimiento de ese reino. Entonces, ese conocimiento, hermanos, incluye todas las áreas del conocimiento. Todas las áreas del conocimiento incluye eso en la eternidad, en el reino de Cristo. Todas las áreas del conocimiento. Entonces, la revelación de Dios, hermanos, continuará a través de toda la eternidad. Dios se va a revelar porque el conocimiento de Dios es inagotable. En Romanos, en el capítulo 11, solo por leer un par de versículos, hermanos, pero pudiéramos leer infinidad de versículos. Pero Romanos capítulo 11, versículo 33, mire lo que dice Pablo aquí. Él está hablando del plan de Dios de redención en los capítulos anteriores. Está hablando de Israel, ¿verdad? De cómo lo provocó a celos, atrayendo a los gentiles. Él está tocando más que todo ese aspecto del plan de redención y de cómo de los caminos de Dios para atraernos a Él. Cada uno de nosotros somos una historia de cómo Dios nos atrajo a Él, ¿no es cierto, hermano? Y cada historia es fantástica, es fabulosa. Cada historia de nosotros, cómo Él nos llamó, cómo Él nos ha salvado. Entonces Pablo dice, hablando de eso, dice en el versículo 33, 11:33, dice, oh profundidad, dice, de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Entonces, hermanos, imagínense usted en el reino, en el reino de Cristo por toda la eternidad, con un cuerpo perfecto, glorioso, espiritual, celestial, con una mente, con unas capacidades increíbles. Vamos a poder cada uno de nosotros crecer y avanzar en el conocimiento de Dios, de las cosas de Dios y la profundidad del conocimiento de la sabiduría de Dios, de los caminos de Dios, de las cosas de Dios es inagotable, es insondeable, dice Pablo. Entonces la eternidad va a ser buena para poder avanzar en el conocimiento de nuestro Dios. El conocimiento de Dios, hermano, no es como una aspirina que se la toma y le quitó el dolor de cabeza. El conocimiento de Dios no es algo que nos bebemos y ya lo logramos. No, eso es inagotable, el conocimiento de Dios. Y la eternidad no va a alcanzar, por decirlo así, como dice un canto, ¿verdad? Entonces, todas las áreas del conocimiento, hermano, serán explotadas, expandidas a través de la eternidad. Vamos a crecer en el conocimiento de Dios. Entonces, hoy día en la teología, hermanos, aprendemos que hay dos libros de revelación, ¿verdad? La teología nos enseña que hay dos libros de revelación. Entonces tenemos la revelación especial y se le llama la revelación general, ¿verdad? Y a través de ambas revelaciones podemos conocer a Dios hoy día.
Entonces la revelación especial es la palabra de Dios. Esta es la revelación especial, ¿verdad? La manifestación de Dios en carne en la persona de Cristo, la Biblia, ¿verdad? La revelación especial que Dios escribió, ¿verdad? A través de, Él es el autor y usó alrededor de 40 escritores y nos dio su palabra. Su palabra permanece para siempre, ¿verdad? Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra va a permanecer. Lo más probable es que en el reino vamos a seguir estudiando la Biblia, hermano, y aprendiendo y conociendo a Dios a través de las Escrituras. No es que el conocimiento de Dios nunca se va a agotar, y vuelvo y repito eso, porque tenemos tan metido eso, ¿verdad?, en nuestra mente, porque no sé si fue el catolicismo o qué fue, pero tenemos tan metido en nuestra mente de que como que conocer a Dios vamos a alcanzarlo en un momento y ya lo logramos. No, eso nunca vamos a llegar a ese punto a través de los siglos y los siglos y los siglos. O sea que la gran crisis y el gran problema hoy día de la juventud y de muchas personas del aburrimiento, ¿verdad? Estoy aburrido, no hay lo que hacer, eso no va a existir ahí, hermano. Ahí nadie se va a aburrir, ni nadie va a llegar que no haya que hacer. Ese problema de nuestro pecado actual, eso va a desaparecer, porque va a ser inagotable. Entonces, tenemos la revelación especial. Entonces, quizás vamos a entender mejor las Escrituras, ¿verdad? Vamos a entender muchas cosas que ahora no logramos entender al leer las Escrituras. Pero además está el otro libro, ¿verdad?, de revelación, la revelación general, que como dice Romanos capítulo 1, versículo 19, 20, todos esos versículos, dice que a través de las cosas creadas, ¿verdad?, aprendemos el poder de Dios. Dice que a través de la creación conocemos la grandeza de Dios a través de las cosas creadas. El Salmo 17, ¿verdad? El Salmo 19 nos habla de cómo los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Entonces, toda la creación, ¿verdad?, se le llama el libro de la creación o la ciencia, lo que le llamamos ciencia. Todos los campos de la ciencia, hermanos, todos los campos de la ciencia, va a ser ilimitado eso. Entonces, todo eso que tiene que ver con lo cultural, con el conocimiento de las cosas. Entonces, vamos a crecer a través de la eternidad en el reino de Cristo. Solo un ejemplo. Si buscan conmigo en Efesios capítulo 2. Por ejemplo, hoy día estudiamos la historia, ¿verdad? Estudiamos la historia universal, nos dan en la escuela, en la universidad, o en un programa de teología nos dan la historia de la iglesia medieval, de la iglesia primitiva, la historia de la iglesia post-reforma, y estudiamos la historia desde diferentes puntos de vista, ¿no es cierto? En la universidad estudiamos la historia. Por ejemplo, una materia que vamos a estudiar o podríamos estudiar en el reino de Cristo yo le llamaría quizás la historia de la redención. Solo esa materia, solo una le puedo mencionar. Esa materia no la pudiéramos estudiar hoy como la vamos a estudiar entonces, porque no se ha terminado el plan de redención, ¿verdad? Pero cuando estemos en el reino de Cristo podremos estudiar la historia de la redención, ¿verdad? Entonces, mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 7, que podría ser un buen texto base para el estudio de esa materia. Dice, está hablando de la obra de salvación, ¿verdad? De cómo el Señor, estábamos en la corriente de este mundo por la influencia del espíritu que obra en los hijos de desobediencia, pero que el Señor con su gran amor con que nos amó, dice el versículo 5, y luego entonces dice de la gracia, ¿verdad?, que el Señor nos ha dado, pero el versículo 7 dice, ¿para qué? Dice, para mostrar
para mostrar, con lo que estoy diciendo, pensemos, meditemos en lo que dice este versículo. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, imagínense lo que implicaría estudiar la historia de la redención. Cada persona va a tener su propia historia. No sé cuántos vamos a ser los que vamos a poblar en la nueva tierra, hermano, pero usted podría platicar con cada persona, si usted hiciera una investigación ahí en el reino de Cristo, de la historia de la redención. Solo imagínense cuánto tardarían solo los que estamos aquí, 150, un poquito más. ¿Cuánto se tardaría en platicar? Cada quien le cuente su historia de cómo es que está en el cielo, pues. Cómo era de perdido cuando el Señor lo llamó, cuando llegó a la iglesia, ¿verdad? Y viera ahí los hermanos cómo eran en la iglesia allá, Oasis, viera. Y usted va a contar toda su historia, toda la historia. Pero dice que todo lo que el Señor está haciendo, salvando a su pueblo, es para que en los siglos venideros, dice, se van a contar estas cosas. Y cuando usted escucha ya las historias y platique con la gente, no vamos a conversar de cómo quedó el FAS, quizás no sé si va a haber FAS allá, va a haber fútbol, no sé. Pero solo este tema de conversación, hermano. Cada vez que usted se encuentre a alguien en un aeropuerto, quizás no sé, o en la estación de bus, no sé si van a haber buses, aviones, hermano, o otras formas de transporte. O vamos a volar, ¿verdad? Probablemente. O vamos a correr. Ahí estábamos, un día de esto me dejó mi hijo Oscar meditando, porque como esto que hemos venido hablando depende, pues sí, lo que uno ha estudiado, uno puede, la mente, pero él me estaba hablando, yo nunca había pensado en eso, que cómo era que como el cuerpo nuevo ya no va a tener sangre, ¿verdad? Vimos eso. Entonces dice él que ya quizás no va a haber necesidad, el cuerpo nuevo ya no va a necesitar aire, porque uno respira, eso me lo dijo él, me dio una charla después me dijo, quizás, porque ya uno respira oxígeno, ¿verdad? Y ese oxígeno va a la sangre y la sangre lleva el oxígeno a todo el cuerpo. Pero si ya el cuerpo ese no tiene sangre, ya no vamos a necesitar respirar. Entonces yo me acordé que les hice un comentario cuando estábamos hablando del cuerpo de la resurrección, ¿verdad? De que probablemente que ya va a haber tecnología para poder ir a otros planetas y respirar en otros. Pero si no necesitamos respirar, hermano, va a estar más fácil, dije yo. Podemos ir a Marte y no vamos a tener problema de que la atmósfera no. Entonces, hermano, el punto es que es inagotable. O sea, conocer la historia de la redención es conocer a Dios. Conocer la creación es conocer a Dios. Eso nos enseña la Biblia, ¿verdad? Todos los campos de conocimiento. Hay algunos campos que quizás van a desaparecer, ¿verdad? No sé, a veces he pensado, con el perdón de mis hermanos médicos tan amados, pero ya no va a haber enfermedad, ¿verdad? Ya no va a haber necesidad de funerarias, hermano, porque ya no va a haber muerte, ¿verdad? No va a haber necesidad, aunque ya de medicina, porque el árbol, ¿verdad?, va a dar sus hojas, dice, va a ser para la salud de las naciones. Algunos dicen que quizás cuando vamos a ir de las naciones y con una su hojita que se lleve, va a fortalecer quizás. Bueno, ahí hay mucho para pensar. Pero hermano, la vida, o sea, imagínense la riqueza de la gloria de Dios. Vamos a crecer en el conocimiento de Dios, pero a través de de estas cosas vamos a conocer a Dios, ¿verdad? Si ni siquiera 50 años de matrimonio alcanzan para conocer a la otra persona bien, imagínese a Dios.
Entonces lo último, hermanos, ya me emocioné mucho, yo aquí me entretuve, pero lo último que queremos ver es que ese reino, hermanos, es un reino indestructible. Quiero que vaya a Daniel, vamos a Daniel rapidito y vamos a terminar con esto. Daniel capítulo 2. En mi mente me iba a entretener más en esto último, pero Daniel capítulo 2. Ese reino, hermanos, es un reino indestructible, no va a tener fin. Entonces, en Daniel, en el capítulo 2, versículo 35, Daniel tuvo una visión, ¿verdad? Daniel tuvo una visión Daniel tuvo la visión que él tuvo del reino. Y dice, cuando vio la imagen, ¿verdad?, que representaba todos los imperios de la historia, los grandes imperios. Dice, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Dice, y todos estos metales fueron como tamo de las eras del verano. O sea, como esos arbustos, ¿verdad?, que son llevados en el desierto, o las ramas o las hojas que se lleva el viento. Dice, y se los llevó el viento sin que de ellos, dice, quedara rastro alguno. Grandes potencias mundiales, grandes imperios que han existido a través de la historia de la humanidad, pero que ahora no hay casi ni rastros, dijéramos, de ellos. Pero dice, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Entonces, esa piedra, ¿verdad?, que representa a Jesucristo, el reino de Cristo, el reino del que estamos hablando, dice que esa piedra viene, destruye estos reinos de la tierra y toma su lugar y llena toda la tierra, que es lo que hemos estado hablando. El reino de Él va a llenar, va a copar, dijéramos, toda la tierra, va a gobernar en todo el planeta. Solo voy a leer un par de versículos. Versículo 44. Dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo, dice, levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, porque nos lo dará a nosotros, su reino. Desmenuzará, dice, y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Aleluya. Entonces, hermanos, reinaremos. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 2, Pablo le dice a los hermanos, hablando de juzgar las cosas y de ir a los tribunales, que hablamos un poquito de eso el domingo, pero con la ayuda de Dios este próximo domingo vamos a ahondar y nos vamos a responder la pregunta: ¿cuándo un cristiano debería de ir a una autoridad civil y cuándo no? O si deberíamos de ir o si no deberíamos de ir. Nos vamos a responder esa pregunta, ¿verdad? En todos los aspectos. Si tiene problemas en su hogar, si tiene problemas en su negocio, si tiene un problema de esto o de cualquier otra índole. Entonces dice Pablo, 1 Corintios 6:2 dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Dice. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Entonces, cuando pregunta y dice, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, hermano? La construcción en el idioma original de esa pregunta, la idea no es
a veces hemos enfatizado el hecho de que va a haber el juicio, ¿verdad? Y vamos a juzgar en ese juicio y que se va a terminar el juicio. Pero la idea aquí es de la construcción en el idioma original, es de que es algo permanente. No saben que van a juzgar, o sea, van a gobernar a los ángeles, porque ya vimos antes, ¿verdad? La semana pasada, en Hebreos capítulo 2, versículo 5, que dice que no le entregó el reino, el mundo venidero no se lo va a entregar a los ángeles, nuestro Dios, sino a quienes, a nosotros, a la iglesia. A nosotros, los redimidos, nos va a entregar el mundo venidero, dice la Escritura. Entonces vamos a gobernar, vamos a reinar, vamos a juzgar a los ángeles, a todas las criaturas. Vamos a gobernar el mundo angelical aún en el reino de Cristo. Nosotros, la iglesia, vamos a reinar sobre los ángeles. Entonces, en Lucas, si vamos a Lucas, hermanos, en el capítulo 19, Lucas, ¿verdad? Porque ese reino, hermanos, como hemos venido hablando del territorio, la capital, las naciones, hablábamos de la distribución, dijéramos, geográfica del reino, ¿verdad? Porque Cristo va a ser el rey, pero Él no va a ser solo Él, sino que Él va a delegar su autoridad en las naciones. Dice, los reyes de las naciones, van a haber reyes. Cristo va a ser, Él es el rey de reyes, pero van a haber reyes en las naciones. No sé si se van a llamar alcaldes, pero van a haber gobernantes en pueblos, en lugares específicos en el reino de Cristo. Entonces mire lo que dice aquí en Lucas capítulo 19, ¿verdad? La parábola, a veces usamos más la parábola de los talentos, ¿verdad? Esa es la que más tenemos en la mente, pero Lucas 19 habla de la parábola de las minas. Una mina, hermanos, se refiere a una cantidad de dinero, de monedas, ¿verdad? En aquel entonces. Entonces, dice aquí en esta parábola, Lucas capítulo 19, para no leer versículo 17, versículo 16, comienza y habla de que le repartió a sus siervos, ¿verdad? A uno le dio 10 minas y le dijo, negocia en el versículo 3, entre tanto que vengo, hazlas producir. Versículo 15 dice que vuelto él después de recibir el reino, ¿verdad? Cuando el Señor reciba el reino, dice, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales le había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno. Entonces así lo va a llamar a usted el Señor, ¿verdad? Es parte del juicio, como decíamos. Entonces le va a decir, venga, hermana fulanita, hermano sutanito, ¿qué le di a usted? A usted le di un título, ¿verdad? Título de doctor, de ingeniero. A usted lo hice un empresario, a usted lo hice una ama de casa, a usted fue una esposa, fue un esposo, usted le di tantos títulos, tanto oficio, le di tantas habilidades. ¿Dónde? Vamos a ver qué hizo usted, ¿verdad? Nos va a llamar el Señor. Entonces, versículo 16, a usted le di un ministerio y nunca lo hizo, ¿verdad? Yo creo que por ahí va a comenzar el Señor, ¿verdad? Usted le dio un GPD, le va a decir, y cerró la casa, ¿verdad? Por ejemplo, le di un ministerio. ¿Qué hizo con su ministerio que le di? Ay, no, es que muy bravos eran los pastores, muy chambones los pastores. No, es que los pastores, es que los hermanos muy desagradecidos. ¿Han oído eso? ¿Han leído en la Biblia ese tipo de comentarios? No, es que tú eras muy exigente, le dijo aquel. Entonces dice el versículo 16, vino el primero diciendo, Señor, al que le dio una, ¿verdad? Tu mina ha ganado 10 minas, le dijo. Aquí sí, este sí le hizo producir, el de los talentos no, pero este sí.
Entonces el Señor le dijo, está bien, buen siervo, le dijo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. No sé cómo va a estar distribuido el reino de Cristo. Entonces, porque van a haber naciones, van a haber reyes, van a haber ciudades en cada reino, en cada nación. Entonces vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. También a este le había dado una mina. Y también a este le dijo, tú también sé sobre 5 ciudades, le dijo. Vino otro diciendo, Señor, he aquí tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, le dijo. Aquí a todos le había dado, ¿cuánto, hermano? Una mina. A todos le había dado lo mismo. Le dijo, porque cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y le dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina y darle al que tiene las 10 minas. Y el Señor le dijo, tiene ya 10, ¿y por qué le vas a dar otra? Le dijeron, pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene, se le va a quitar. Y esto es exactamente en el contexto del que estamos hablando. Entonces, hermanos, miren Daniel, leamos un versículo más aquí en Daniel, capítulo 7, versículo 27. Daniel, capítulo 7, versículo 27. Daniel 7, 27. Usted puede leer casi todo Daniel, ¿verdad? Y ver con lo que hemos hablado y ampliar ahí su panorama. Dice, versículo 27 dice, y que el reino, dice, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado, ¿a quién, hermanos? Al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Es lo mismo que acabamos de leer en Apocalipsis. Daniel lo dijo muchos años antes, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar cuando sea el juicio, ¿verdad? Dios va a juzgarnos a todos, a los cristianos, para darnos galardones, ¿verdad? Ya todos sabemos la doctrina de los galardones, ¿verdad? Y Él va a repartir su reino a todos sus súbditos. Porque Él nos va a dar, pero ¿cómo lo va a hacer? Según lo que hicimos mientras estábamos en este cuerpo. Entonces Él va a repartir su reino, va a repartir lo que Él ha tomado para sí. Y le pudiéramos llamar a eso que va a haber una transferencia. Va a haber una transferencia del reino. El reino de este mundo va a ser transferido, dice, a los santos, a los creyentes, a la iglesia. Va a haber una transferencia. El reino de la tierra va a ser transferido a los santos. El reino eterno. Todos los dominios le servirán y obedecerán. Todas las naciones van a venir a adorar a Cristo. Porque todos esos reyes y esos reinos y todos los gobernantes que van a ver en el reino de Cristo van a ser súbditos de Él y van a venir a adorarlo a la Nueva Jerusalén. Y van a traer la gloria de todos sus descubrimientos y de todas las cosas que desarrollen las naciones y lo que desarrollemos en el reino de Cristo. Todo eso va a ser para la gloria de Él y vamos a venir a adorarle. Y no se va a limitar a la tierra, sino que a saber a cuántos planetas o lugares, el universo entero para ser explorado por Él. Pero hermanos, ahora hermanos, eso es lo que va a ser, pero no hemos llegado ahí.
Ahora, Jesús dijo, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así. ¿Haciendo qué? Siendo fiel. Es necesario, dice, que el siervo, que el administrador, somos administradores ahora de las cosas del Señor. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como hijas de Dios, usted y yo ahora somos administradores de los misterios de Dios, de las cosas de Dios, de todo lo que Dios pone en nuestras manos ahora. Somos administradores de eso. Pero dice que es necesario que los administradores sean hallados fieles, dice la Escritura. Necesario que los administradores de Dios sean hallados fieles. ¿Qué hiciste con todo lo que te di? Con todos los recursos que te di, recursos intelectuales, recursos materiales, todos los dones que te di, todos los recursos que te di mientras viviste tu vida en la tierra. ¿Cómo lo administraste? ¿Los escondiste y tenés un montón de excusas para decir que por qué no hiciste nada con eso? ¿O la mina que te di la multiplicaste en 5 minas, en 10 minas para la gloria de mi reino? Y entonces el Señor va a transferir su reino a sus santos. Lo va a repartir, lo va a distribuir y vamos a recibir la tierra, hemos visto, por heredad y su reino. No solo la tierra en el sentido del planeta y de las cosas, pero su reino, la administración de su reino, de todas las cosas de Él, que Él va a tener. Todo eso lo vamos a recibir de parte del Señor. Entonces, ahora dice el Señor, en Lucas capítulo 12, y termino con esto, versículo 43, dice, bienaventurado aquel siervo, dice, al cual cuando su Señor venga, cuando venga por segunda vez, le haya haciendo así. O sea, alimentando, dice antes, cuidando a su pueblo, a su iglesia. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes, dice. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, o sea, a llevar una vida de disolución, una vida sin propósito, una vida vana, a desperdiciar su vida en la tierra. Si alguien dice, no, sí, no es cierto, no creo, ni va a venir quizás nuestro Señor, y entonces comienza, o sea, no tiene fe, pues. Es un incrédulo en primer lugar, no tiene fe, no conoce a Dios, no confía en Dios, no cree que Él va a regresar y que le va a pedir cuenta de las cosas que Él le ha dado, ni siquiera sabe o no entiende que Dios le ha dado lo que tiene. Entonces va a comenzar a vivir una vida sin propósito, una vida disoluta, una vida de embriaguez, de disfrutar los placeres de esta vida sin sentido. Dice, porque no tiene fe, vive así el hombre, vive así la persona, ¿verdad? Pero aquellos siervos míos, dice, que me esperan, que saben que voy a regresar, ¿verdad? Que es lo último que vamos a ver el miércoles. Que saben que que voy a regresar. Y cuando yo venga, dice, y los encuentre haciendo así, cuidando a mi pueblo, haciendo mi obra, trabajando para mi reino, dice, a esos yo les voy a entregar mi reino. Esos les voy a dar la administración de mi reino. Entonces, hermano, lo que pasa entonces depende de lo que hacemos ahora, hermano. Y lo que hacemos ahora depende de la fe que cada uno tenemos. Y de los recursos, las minas o los talentos o los dones, como le llamemos, que Dios nos ha dado a cada uno. Pero hermanos, ahora hay que poner todo eso al servicio del Señor, de la gloria de Dios, del reino de Dios. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos